espero que se encuentren bien. Esta va a ser la primera clase que vamos a estar realizando, ¿verdad? Para noveno grado. Ya ustedes habían tomado el examen, si no me equivoco, relacionado a círculos. Obviamente vamos a continuar con los círculos y pues vamos a explicar un material nuevo. Bien, obviamente voy a estar utilizando una plataforma, no una plataforma, un programita que se llama un whiteboard, y voy a estar utilizando pues obviamente una plataforma, pero esa plataforma yo le voy a dar, ¿verdad? Le voy a dar más información luego. Bien, así que nada, vamos a comenzar rapidito, ¿verdad? Vamos a comenzar por aquí, ¿verdad? Vamos a seguir nosotros hablando, ¿verdad? De las propiedades del círculo. Bien, en este caso, pues vamos a trabajar con el arco, ¿verdad? Y voy a ir leyendo de aquí. Obviamente ustedes van a tener la oportunidad de, pues, o copiar o leerlo, ¿verdad? Según yo lo vaya explicando. Un ángulo central, ¿verdad? De un círculo es un ángulo cuyo vértice es el centro del círculo. ¿Ves? Entonces, esto, ¿verdad? Esta parte de aquí, no tengo forma de escribir, pero esta partecita, ¿verdad? De aquí es lo que se le llama el ángulo, que es el espacio que hay entre dos lados que comparten, ¿verdad? Un mismo centro. Pues si ese ángulo parte del centro del círculo, eso es lo que se llama un ángulo central, ¿verdad? En el diagrama, el ACB es un ángulo central del círculo C. Entonces, tenemos lo que es un arco menor, que es el extremo que está en rojo. Este es arco menor, que es el espacio que queda entre el ángulo. Lo que queda afuera es lo que se llama un arco mayor, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de un semicírculo, es un arco con extremos que son los extremos del diámetro. A ver si por aquí hay un ejemplo. No, pero este ejemplito de aquí, ¿ves? Cuando es un semicírculo, es la mitad de un círculo. En este caso podemos decir que TR, ¿verdad? Es la mitad de un círculo. Pues eso es lo que se llama un semicírculo. Cuando el arco comprende la distancia de un lado al otro en el diámetro. Eso es lo que es un semicírculo, ¿verdad? Pues entonces seguimos por aquí, ¿verdad? Con relación, ya sabemos lo que es un arco, ya sabemos lo que es la medida de un ángulo central, ¿verdad? Lo que es un arco menor y lo que es un arco mayor, ¿verdad? Pues entonces, aquí, medida de arco. Pues la medida de arco o de un arco menor es la medida de su ángulo central. Pues cuando hablamos de medida del arco, pues entonces va a ser la medida del ángulo, ¿ves? Del ángulo central. Pues entonces en este caso AB, ¿verdad? La medida del arco AB son 50 grados, ¿ves? En el caso de la medida del círculo completo o entero son 360 grados, ¿ves? Pues entonces la medida del arco mayor va a ser la diferencia entre 360 y el arco o la medida del arco menor, ¿verdad? Pues entonces en este caso, si yo quiero saber la medida del arco mayor, ¿verdad? ADB, que sería la parte de afuera, pues sería que 360 grados menos 50, que eso le va a dar 310. Sencillito, ¿está bien? Al principio vimos solamente definiciones: ángulo central, arco menor y arco mayor,
¿Está bien? Y lo que era un semicírculo. Pues entonces ahora vemos cuál es la medida del arco menor y la medida del arco mayor. ¿Cómo nosotros podemos calcularla? ¿Está bien? Sencillito. Pues entonces aquí cuando nos dan el primer ejemplo, ¿ve? Haya la medida de cada arco del círculo P, donde RT, el segmento RT es un diámetro. RT es un diámetro. Ya ustedes saben que un diámetro es la cuerda que pasa por el centro del círculo, ¿verdad? Ok, pues entonces dice, haya la medida de cada arco del círculo P. Pues entonces ya nosotros sabemos que RS, la medida de RS es que 110, porque es la medida del ángulo central. Pues entonces, aunque no me lo da aquí, TS, ¿verdad? TS no me lo da aquí, pero TS yo lo puedo conseguir también, porque medio círculo mide ¿cuánto? 180 grados. Pues si a 180 grados yo le quito 110, pues este pedacito de aquí me va a medir ¿cuánto? 70. Pues entonces seguimos aquí con el ejercicio. Me dice el arco RTS. Pues el arco RTS es el arco mayor. Pues ya sabemos que el arco mayor, vamos a ¿qué? A restarle a 360, ¿cuál? El arco menor, la medida del arco menor. Pues 360 menos 110 me va a dar ¿qué? 250 grados. ¿Ven? Entonces, te dice RT es un diámetro, entonces RST, pues la medida del semicírculo, ¿cuánto es? 180 grados, ¿ves? Y si yo quiero el TS, que fue el que yo me adelanté, pues entonces si yo quiero saber TS, pues a 180 le voy a restar, ¿qué? 110, ¿ves? Yo espero que no tengan dudas, si no, pues le dan pausa y vuelven de nuevo y pueden ahí, ¿verdad? Esa es la ventaja de estar grabado, ¿ves? Vamos a ver el próximo. Aquí te dice el segundo ejemplo. ¿Ves? Aquí me da un postulado, vamos a leer el postulado, ¿verdad? Porque lo vamos a usar. Voy a bajar esto por aquí. Te dice dos arcos del mismo círculo son arcos adyacentes cuando se intersecan exactamente en un punto. Puedes agregar las medidas de dos arcos adyacentes. Pues esos son arcos que están, ¿cómo se dice? Uno al lado del otro, adyacente. Pues entonces, aquí este postulado de la suma de los arcos te dice la medida de un arco formado por dos arcos adyacentes que están uno al lado del otro es la suma de las medidas de los dos arcos. Pues en este caso, si yo quiero la medida del arco ABC, pues entonces sería la medida del AB más el BC. ¿Ves? Si yo quiero todo este arco y tengo dos arcos adyacentes, pues sumo esos dos arcos. ¿Ves? Vamos a ver un ejemplo utilizando esto. Me dice, vamos a bajarlo un poco. Utiliza el postulado de la suma de los arcos. Hallar la medida de cada arco. GE. Mira, GE. ¿Ves? Pues entonces, el GE, la medida del GE es sumar 40 más 80. ¿Ves? Y entonces, pues si yo sumo esos dos, me va a dar ¿cuánto? 120. Míralo aquí. La medida de GE es igual a que a GH más la medida de HE. Y eso es igual a que a 40 más 80 es 120.
¿Me siguen? Entonces, el arco, allá en la medida del arco GEF, pues el GEF, GEF, pues entonces sería que 40 más 80, que es el de ahorita, que era 120, más los 110, pues esos 120 más 110 son que 230, pues este GE y EF, pues eso me va a dar 230. ¿Ves? Y si en este caso me piden la medida de GF, pues entonces si es solamente esta medida, GF, pues ¿qué yo hago? A 360 completo le voy a restar que todo lo que está afuera, que da 230, pues 360 menos 230 me da que 130, pues el GF me va a dar que una medida de 130. Bien, seguimos entonces. Allá en las medidas de arcos. Y ya aquí, pues básicamente, pues me están dando, pues obviamente que todas las medidas, lo que tengo que hacer es, pues, a ver qué medidas me dicen. La medida del arco AC, pues mira, la medida del arco AC, pues la medida del arco AC es que, acuérdate que para que lo diferencien en este caso, esto sería arco mayor y esto sería arco menor, ¿ves? En este caso, pues cuando me dicen AC, pues no me puedo ir por acá porque tendría que colocar una de estas dos letras, ¿ves? Pero aquí solamente me están hablando de AC, ¿ves? Pues entonces, la medida, en este caso me están preguntando la medida de qué, de AC. Pues la medida de AC es que AB más BC, míralo aquí, la medida de AB más BC, que sería que 29 más 108, esta medida me la está dando el círculo. Bien, pues entonces, si yo sumo 29 más 108, eso me va a dar que 137. ¿Ve? Y esa sería la medida de AC. La medida de ACD, ¿ve? La medida de A, vamos a bajarlo un poquito, ACD, pues entonces tengo que sumar AC, que ya yo sé cuál es la medida, que son 137, más CD, que es 83. Y esa medida, 137 más 83, me da que 220. En realidad esto es algo, pues, es bien sencillo. Lo que tienes que hacer, pues, es estar pendiente de las letras que te piden y la medida en ángulo que tiene cada ángulo, ¿verdad? Entonces, estos dos los voy a dejar aquí para que ustedes vean, ¿verdad?, cómo es la explicación. ADC, AD por este lado, ADC, pues entonces sería, ya yo sé la medida de AC, ¿ves? Puedo sumar todo esto y sé cuál es la medida, pero en este caso, como lo puedo conseguir, como ya yo sé el AC, pues entonces sería 360, que es todo esto, todo el círculo, menos 137, que es el AC, que ya yo había calculado, y me da 223, que es lo mismo que sumar 83, 61 y 79. ¿Ves? Y básicamente lo otro también es similar, ¿verdad? Pues entonces eso es lo que tiene que ver con la suma de ángulos. Bien, esto aquí pues le da, ¿verdad? Pueden tratarlo en su casa y después, ¿verdad?, podemos, si tienen alguna duda, explicarlo. Bien,
Seguimos por aquí. Vamos a aumentar esto un poco. Tenemos, ¿verdad? Que dos definiciones aquí. Teorema de círculos congruentes. Pues dos círculos son congruentes si y solo si tienen el mismo radio. ¿Ves? Pues entonces para yo determinar que dos círculos son congruentes, que tienen la misma medida, pues entonces eso quiere decir que tienen que tener el mismo radio. Si esto mide 5, este tiene que medir 5. Si este mide 6, el radio del otro círculo tiene que medir 6. Si tienen medidas distintas, pues eso quiere decir que son círculos distintos, no congruentes. Y aquí abajo te dice, dos arcos son congruentes si y solo si tienen la misma medida y son arcos del mismo círculo o de círculos congruentes. Eso es bien importante. Y ahí pasamos al otro teorema. ¿Ven? Te dice teorema de ángulos centrales congruentes. Pues en el mismo círculo o en círculos congruentes, dos arcos menores son congruentes si solo si sus ángulos centrales correspondientes son congruentes. ¿Ve? Pues vamos a ver un ejemplo. Vamos rapidito al ejemplo. El A te dice, indica si los arcos rojos son congruentes. Explica por qué sí o por qué no. Pues aquí en el A, pues este ángulo CD y el ángulo EF son ángulos centrales porque tienen como vértice el centro del círculo. ¿Qué sucede? Están en un mismo círculo, por lo tanto tienen el mismo radio. Entonces, en este sentido, pues la medida de ambos ángulos es el mismo, por lo tanto, esos dos arcos, como tienen la misma medida, que son del mismo círculo, son congruentes. ¿Ven? Entonces, en el segundo, pues no son congruentes. Obviamente está en el mismo círculo, pero si se fijan, tiene otro círculo adentro. Por lo tanto, eso es lo que se llama círculos concéntricos. Son círculos que tienen el mismo centro. Pero ¿qué sucede? Uno, el radio es más pequeño que el otro. Quizás puede tener la misma medida, ¿sí o no? Pero ¿qué sucede? No están en un mismo círculo. Y cuando venimos a ver, son dos círculos que tienen radios distintos. Por lo tanto, los círculos no son congruentes. ¿Ves? Por este caso, pues no se puede. ¿Ves? Y aquí te lo dice. Tienen la misma medida, pero no son congruentes porque no son de círculos que no son congruentes. ¿Ves? Entonces, este último, pues aquí, vamos a ver si agrandamos un poco más para que lo vean. Pues aquí, pues en este C, son dos círculos que esta rayita indica que tienen la misma medida. Pues en ese caso tienen el mismo radio. Pues son círculos distintos, pero los radios son iguales. Por lo tanto, esos arcos son ¿qué? Congruentes. Porque tienen la misma medida y son de círculos congruentes. Bien. Entonces, hasta ahí terminamos con eso. O el próximo, esto es algo que lo pueden, se lo voy a dejar para que, ¿verdad? Para que lo hagan. Indica si los arcos rojos son congruentes o no. Y ya básicamente, pues yo había explicado eso. Entonces, esto es una demostración y aquí, pues son los ejercicios que ustedes van a realizar. Bien, vamos a tratar de aumentar esto, a ver de qué manera, para que ustedes lo vean. Le dan stop y pues van contestando.
Vamos a trabajar los ejercicios, el 1, el 2. Obviamente, si usted lo va a ir haciendo en su libreta, ¿verdad? Y después usted me va a poner clase virtual o clase en YouTube, primera clase, el tema, y de ahí en adelante, cuando nosotros nos reunamos, pues entonces todo eso yo le voy a dar puntuación para obtener una nota. Obviamente luego yo voy a sacar más ejercicios de otro libro, se los voy a enviar y eso sería más o menos como si fuera, ¿verdad?, el examen. Pero obviamente vamos a empezar a resolver estos temas primero, todavía falta para el examen. Vamos a hacer que el círculo no pertenece a los... Ok. Exacto. Va a ser el número 2. Vamos a realizar del 3. Voy a poner esto un poco más pequeño. Vamos por aquí. Vamos a realizar del 3 al 6. Lo vamos a hacer allá la medida de cada arco. El 15 y 16 también lo vamos a hacer. Prácticamente ahí vamos a hacer toda esta parte. Del 7 al 10. El 17 lo vamos a hacer también. ¿Está bien? Entonces, tengo otra parte aquí. Vamos a aumentarlo. Vamos a ponerme por acá. Esto es más o menos lo mismo, así que... Ok. Vamos a hacer del 19 al 22. ¿Está bien? Del 19 al 22 te dice, indica si los arcos rojos son congruentes. Explica por qué sí o por qué no. Bien. Y entonces ahí, pues, vamos a hacer eso. Ok, entonces ese 23 y 24 está interesante. Los voy a dejar esos dos de bono, a ver cómo ustedes lo intentan. ¿Está bien? Así que vamos por aquí. Hasta aquí ha sido esta primera clase, ¿verdad? Espero que les haya interesado, que lo hayan entendido, y obviamente esos son los ejercicios que vamos a estar realizando. Si tienen alguna duda me pueden escribir, ¿verdad?, en los comentarios del mismo video, o me pueden escribir a mi correo electrónico, que es bonillar2 @gmail.com, y a cualquiera de los dos pues se pueden comunicar conmigo. Así que espero que les guste estos videos y que les sea de mucha ayuda. Así que nos vemos en el próximo o en la próxima grabación. Bueno.